Estamos muy contentos porque ha sido de mucha bendición, no sé para usted, pero sí para mí ha sido de mucha bendición poder estudiar el libro de Marcos. Amén. ¿Lo ha podido leer usted un poco en su casa? ¿Ha vuelto a leerlo? Amén. Inténtelo, amén, siga haciéndolo. Y poder ver a nuestro Señor Jesús realizando tantos milagros. ¿A cuánto le gustan los milagros del Señor? Nos gusta vivir de milagros. Nos gusta vivir de que Él nos responda. Nos gusta vivir, ¿cierto?, de que Él nos vaya día a día mostrando su misericordia. Amén. Nos gusta ver las señales. Nos gusta ver, ¿cierto?, los prodigios, los milagros y todas esas cosas que vienen y que el Señor va haciendo evidente en nuestras vidas. Amén. Y nos gusta ver cómo Él nos mostró y cómo Él se mostró siendo el verdadero Hijo de Dios en el capítulo que hemos estado leyendo de Marcos. Amén. Y hoy vamos a tocar Marcos capítulo 7. Amén. Póngame atención. Marcos capítulo 7. Así que si usted trajo su Biblia, puede abrir Marcos capítulo 7, pero igual usted sabe que yo le traigo el comodín, le traigo los versículos. Amén. Pero igual puede abrirlo ahí en su teléfono, Marcos capítulo 7. No se admire porque yo uso una nueva, la traducción lenguaje actual. Amén. Así que si su Biblia no dice exactamente lo que voy leyendo, pero en la esencia es lo mismo. Amén. Así que vamos a tocar el capítulo 7. Y ojalá, hermanos, que usted pueda comprenderlo en su mente, comprenderlo en su corazón, tener esto como algo que es un motivo de aprendizaje. Amén. La palabra del Señor es para poder aprender, para poder comprender y para poder estar atentos, amén, a lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Amén. No se preocupe, hermano, no necesito agua, tranquilo. Amén, gracias. Amén, estoy bien. El Señor sacia mi sed. Amén. Amén. No hay problema. Amén. Quiero que esta mañana se concentre porque esta palabra es para todos nosotros. Amén. Así que tenemos que reflexionar no solo a un nivel de conducta personal, sino que también como iglesia. Debemos reflexionar cómo el Señor nos va abriendo las puertas, cómo el Señor nos va tocando nuestro corazón, cómo debemos ir cambiando. Y quisiera en esta mañana pedirle con mucha humildad, amén, que seamos muy autocríticos. La palabra de hoy nos va a llevar a ser autocríticos, amén, y autorreflexivos para que saquemos el mayor provecho de este capítulo 7. Amén. Así que vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 1 al 3, y lo vamos a ir siguiendo para que usted conmigo lo vaya a poder estudiar. Amén. Dice así, léalo conmigo. Cierto día, algunos fariseos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Era, ¿cierto?, un grupo de personas que eran eruditos en la palabra del Señor, sabían mucho de la palabra del Señor, sabían la ley, se sabían la ley al rey al derecho y cumplían esa ley y trataban, ¿cierto?, de que todos cumplieran la ley. Eso eran los fariseos, ¿ya? Amén. Cierto día, algunos fariseos, dice, y maestros, amén, tomen asiento por favor, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Amén, querían saber quién era este Jesús. Notaron, dice, ¿qué cosa? Que algunos de sus discípulos, ¿cierto?, no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Cierto día, algunos fariseos, estoy muy desconcentrado, amén, por favor. Amén. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que, voy a orar, hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy ante tu presencia y te pido, Señor, de que en esta mañana tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, Señor, para que esta palabra, Señor, que vamos a dar, Señor, pueda ser una reflexión para todos. Te pido, Señor, que tomes el control de los corazones de los que estamos aquí. Señor, lo entregamos en tus manos. Sé, Señor, que esta palabra de tu mano poderosa viene de tu boca y la creemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y ayúdame, Señor, a poder entregarla de la manera correcta a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Amén, amén. Algo no me está pasando algo, sino que cuando uno se pone más viejo, se empieza a poner como más, que le gustan ciertas cosas, ¿cierto? Ya que no se pase mucho, que menos silencio. Parece que uno se va poniendo así. Pero yo nomás me estoy poniendo viejo, hermano. Mi esposa está rejuveneciendo. Amén, amén.
Marco, entonces, dijimos entonces que algunos de los fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos, mire, y es importante cómo dice, no seguían ¿qué cosa? El ritual judío de lavarse las manos antes. ¿Cuántos se lavan las manos antes de comer acá? Amén. Si no se las lava, escucha esta palabra. Mire, los judíos, hermanos, sobre todo los fariseos que en este grupo, hermanos, no comen si antes no han derramado agua, ¿cierto? En el hueco de sus manos. Ellos derramaban agua. Era un ritual que ellos tenían y como exigía la tradición. La tradición de los judíos exigía lavarse las manos antes de poder comer. Amén. Y el texto una vez más comienza con esta frase: a los fariseos y a los maestros de la ley, que eran una secta muy legalista. ¿Usted sabe lo que es legalista? Es lo que yo digo se hace, ¿cierto? Hay personas que son legalistas, que si no se hace lo que ellos dicen, hay un descalabro total. Pasa en la política, pasa en la casa, pasa en la iglesia, amén. Y aquí pasaba en el medio de la iglesia, en medio de los lugares donde se reunían con estos fariseos, amén, y los maestros de la ley. Eran autoritarios. De hecho, estos fariseos tenían un dicho. Y mira el dicho que tenían. Moisés, decían, recibió la ley, se la dio a Josué. Josué recibió la ley, se la dio a los ancianos. Los ancianos recibieron la ley, se la dieron a los profetas. Los profetas recibieron la ley y se la dieron a los fariseos y a los escribas. Entonces, estos hombres, los fariseos, si uno lee, fue pasada de generación en generación, entonces ellos se sentían los guardianes por derecho propio de la ley. Como que nosotros somos los que guardamos la ley de Dios. Por esto no, y no se refería solo a la Torá, hermanos, que era el Pentateuco, que la Torá son los 5 primeros libros, amén, de la palabra de Dios. Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá, eso es lo que ellos leen, amén, en sus ceremonias. Y ellos no solamente se referían a la Torá, sino que también a las tradiciones. Porque también habían tradiciones que ellos tenían que cumplir, amén, y que habían sido cultivadas a lo largo de los años. Por eso decían, lo que pasó de uno al otro se iba traspasando, amén. Así que desde su propio punto de vista, del punto de vista de ellos, de los fariseos, todo lo que indicaban las tradiciones era sagrado. ¿Cuántos de repente ustedes hacen algo que, no, para mí es sagrado hacer esto? Amén, yo si esto no lo hago, y lo podríamos traducir como un toc. ¿Cuántos conocen los TOC? Que una vez fuimos con mi esposa a una obra de teatro donde una persona no podía pisar las líneas de los cuadrados. ¿Cuántos han ido caminando por la vereda y no quieren pisar la línea? ¿Cierto? Cuando más chico uno o quiere con un paso por vereda, ¿cierto? O va contando los pasos y va haciendo cosas. Son cosas de que uno va adquiriendo con los años. Pero ellos tenían tradiciones. Hay personas que no pueden, por ejemplo, no voy a contar el santo, voy a contar el milagro. Hay una persona, ¿cierto?, que yo conozco que tiene muchos toques antes de irse, de salir de un lugar. Él tiene que mover cosas, abrir cosas, ordenar cosas, y si no están de cierta manera ordenadas, esa persona está realmente angustiada, no puede hacerlo. Y cuando alguien va a su puesto o a su lugar, ¿cierto?, esa persona, tú le mueves algo, no, hay que volver a ponerlo ahí. Entonces, tiene su forma. Así eran estos hombres, legalistas. O sea, tenían que tener las formas ordenadas a su manera, a su modo, porque así habían sido enseñados. Amén. Era sagrado para ellos. Y este rito de lavarse las manos, sagrado. Marcos 7, versículo 4, sigamos. Y seguían hablando, dice, tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Amén. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, de jarras y vasijas de metal. O sea, todos ellos lo purificaban, lo lavaban. Amén. Pues bien, la primera característica que podemos observar entonces y que el Señor revelará al arrancar una máscara de la hipocresía, hermanos, en estas actitudes. Él quiere sacar una máscara de hipocresía de las personas por tener actitudes que son tradición y que realmente no son cosas que están en la palabra del Señor. Amén. Y por lo general las tradiciones, estas actitudes enfatizan la preocupación por lo de afuera, por lo externo, verse lindo,
Era así como yo hoy día. ¿Sí? Verse lindo, ¿cierto? Verse lindo, limpio por fuera, pero no les importaba la pureza interior. No les importaba si adentro estaban limpios. Amén. Y en este caso era el lavado de las manos. Y como recordará, hermanos, el Señor ha tenido constantes enfrentamientos con estas personas. Y generalmente es el mismo problema: la falta de sometimiento de Jesús a sus arraigadas tradiciones. Jesús no se sometía a lo que ellos hacían. Jesús no se sometía, ¿cierto?, a las tradiciones de ellos, y eso les molestaba. Eso les tenía hasta la coronilla, hermanos. Ellos estaban aburridos de este Jesús. Amén. Ahora entendamos de qué se trata este lavado de manos un poco. Mire, lo que hacían ellos antes de comer, de hecho muchas veces antes de entrar a sus casas, era pasar por este ritual. Amén. Esto no tenía nada que ver con la higiene. No era ir a lavarse las manos con jabón como tú y yo lo hacemos hoy día para poder comer. Amén, aunque algunos comen así nomás. Amén. Y dicen, total, no me va a pasar nada. Amén. No era ese ritual, sino que era un ritual, hermanos. Era algo totalmente distinto. Amén. Era una tradición. Porque cuando ellos volvían, por ejemplo, del mercado, se bañaban porque podrían haber rozado, sin querer, podrían haber tocado, ¿cierto?, a un gentil, alguien que no era un judío, ¿cierto? O quizás pasaron y rozaron un animal muerto, o algo tocaron, ¿cierto?, que estaba contaminado y no querían ser excluidos por estar contaminados. Entonces estaban tan preocupados, hermanos, por las cosas externas, por lo que tocaban, por lo que rozaban, por cómo se veían, hermanos, que habían olvidado que lo más importante era la limpieza interior del corazón. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y Jesús los señalaba. Y Jesús les hablaba directo. Y Jesús alzaba su voz. Eran absolutamente leales a sus tradiciones en lugar de obedecer a los principios bíblicos que Él realmente venía a enseñar. Seguimos leyendo Marcos 7:5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Probablemente los discípulos entraron, venían con hambre, llegaron y comieron nomás, amén. Y Jesús también lo hicieron, amén. ¿Y qué sigue? Amén. Marcos 7:6. Jesús les contestó y le dijo una palabra: hipócritas. Diga conmigo, hipócritas. Dígalo más fuerte, hipócritas. Amén. Es dura, amén. Esta frase, hipócritas. Amén. Y esta es la palabra que vamos a subrayar hoy día. No se lo olvide, hipócritas. Isaías tenía razón, le dice Jesús, cuando profetizó acerca de ustedes. Él le está diciendo Jesús a ellos, a su cara. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Amén. Mire, voy a leer una versión distinta. Otra versión que es la palabra de Dios para todos, y dice: hipócritas, le dice Jesús. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo me honra de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Dice: de nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseña son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo les importa cumplir sus tradiciones humanas. Amén. Por eso la palabra hipócrita, hermanos, es tan dura. Y esta palabra hipócrita viene del griego, que se llama hipócrites, más o menos conocida. Y literalmente se refiere a alguien que lleva una máscara. ¿Cuántos han visto, cierto, cuando uno pone dos máscaras? ¿De qué se trata? Teatro. ¿O no? En los teatros ponen dos máscaras, ¿cierto? Una feliz y una triste. Y las ponen así, como teatro. Y de eso se trata, hermanos. Viene de ahí la palabra hipócritas, porque en el antiguo griego, en Grecia, los actores, ¿cierto?, se ponían máscaras para poder interpretar papeles y poder hacer sus shows ahí frente a los espectadores. Amén. Entonces el Señor le dice: ustedes llevan una máscara que se ve pura, que se ve linda, una máscara que se ve hermosa y limpia ante todos los demás, pero detrás de la máscara, ¿cierto?, hay pecado. Detrás de la máscara hay un carácter malvado. Amén. Eso le quería decir Jesús. Sigamos leyendo Marcos 7:7 al 8. Dice, Jesús les dice:
su adoración es falsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y reemplazan con su propia tradición. Es decir, los fariseos, hermanos, están tan preocupados de que la gente los vea como puros, como rectos, pero su corazón estaba totalmente malvado, su corazón estaba totalmente desviado. Ahora, ¿por qué Jesús lo considera tan malvados, hermanos? Uno puede decir, ¿por qué Jesús hace ese distingo con los fariseos? Y es simplemente por la siguiente razón, hermanos, porque los fariseos enseñaban ideas humanas, enseñaban las tradiciones como si fueran mandatos de Dios. Ellos decían, si tú no haces esto, no te acercas a Dios. Si tú no te lavas las manos, estás fuera, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Ellos tomaban las tradiciones y las reemplazaban haciéndolas como que fueran mandatos de Dios. Es decir, que cuando el ser humano, hermano, establece cualquier regla que es humana como divina, no sé si usted conoce a alguien que hace eso, que pone reglas humanas como que fueran divinas, para Dios eso es intolerable. Dios no permite eso, hermanos. Es como decir, Dios dice cuando Dios no ha dicho. Y a veces hay personas, no solamente, hermanos, que uno pueda conocer, pero hay predicadores, hay personas que a veces dicen, Dios ha dicho tal cosa y Dios no ha dicho nada. Hay personas que dicen, Dios te dice esto. Yo he estado en lugares donde personas se toman de la debilidad de las personas o de las enfermedades. Y si aquí hubieran, hermanos, 200 personas, yo digo, Dios va a sanar al hermano, a la persona que Dios me habla que hay una persona con dolor de espalda. ¿Cuántos tienen dolor de espalda hoy día, hermano? Todos estamos con dolor de espalda, dormimos mal, chueco, no sé. Pero pasa, hermanos. Y le estoy hablando esto, hermanos, porque es cierto. Porque la palabra de Dios, Jesús aborrecía de que los fariseos tomaran las reglas humanas y las pusieran como que eran normas de Dios. Y Dios aborrece, hermanos, eso. Dios, cuando el ser humano establece cualquier regla que es humana como divina, ¿cierto? Para Dios es intolerable. Es como decir que Dios ha dicho cuando Él nunca ha dicho. Amén. ¿Qué dice Éxodo 27? Dice, no usen el nombre de Dios en vano. No usas el nombre de Dios en vano, lo dice Éxodo. Yo, el Señor, dice, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano, hermanos. Amén. Ojo. Lo dice, amén, Éxodo 27, para que usted lo busque en su casa. Dice así, Él no tendrá por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Por eso es tan delicado cuando oras por alguien. Por eso es tan delicado cuando imponemos las manos sobre alguien, hermanos, porque no es llegar y hacerlo. Más aún cuando tenemos la autoridad de Cristo. Amén. Sigamos leyendo. Fíjese lo que dice en el versículo 8, lo que le sigue diciendo Jesús. Marcos 7:8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ustedes esquivan hábilmente, les dice, la ley de Dios para aferrarse a ¿qué cosa? A su propia tradición. Amén. Y nuevamente lo expresa en el versículo 13. Dice, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Amén. Mire, es complejo, hermanos, porque lo que estaban haciendo ellos, estaban ajustando la palabra, estaban ajustando la Torah, ¿cierto? Ajustando las enseñanzas, ajustando lo que ellos hacían para que las personas que estaban ahí pudieran comprender y entender lo que ellos querían hacer como tradiciones en su vida. Amén. Así que, iglesia, le quiero decir una cosa, es un error muy grave poner nuestras tradiciones humanas, hermanos, lo que podamos hacer como iglesia, lo que podamos cantar, lo que podamos orar, lo que podamos, cómo vestirnos, no sé, como alguna tradición que yo tenga que ponerles a ustedes para que ustedes puedan predicar, hermanos. Nosotros no ponemos tradiciones humanas. No podemos ponerte una tradición humana en que tú tienes que venir vestido de una manera, de una forma, no sé, para poder presentarte ante el Señor, amén. Y eso es lo que hacían. Y es un error muy grave a veces poner tradiciones humanas. Porque no podemos poner una tradición humana al mismo nivel de la palabra de Dios, al mismo nivel, ¿cierto?, de lo que nos habla el Señor en la palabra. Y no podemos enseñarlas como si las dos fueran muy importantes, como si la tradición es importante y la palabra de Dios está al mismo nivel. No podemos hacer eso, hermanos, porque está primero la palabra del Señor.
Esa es la profeta mayor. Y de ahí nosotros nos regimos, de ahí para abajo. Por eso Jesús estaba tan molesto con los fariseos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia abismal entre la verdad de Dios, manifestada por medio de su palabra, ¿cierto? La Biblia, y las tradiciones de los hombres. Hay una diferencia abismal, ya que la verdad de Dios, hermanos, produce cambio desde adentro hacia afuera. Dios, la palabra cambio desde fe interna, es decir, Dios obra de adentro hacia afuera. Al contrario, las tradiciones humanas producen efectos externos. Cristianos lindos, no quiero hablar en contra de los que usen corbata, pero lindos, hermosos, bellos, ¿cierto? O mujeres de una manera, vestidos de una forma, pero hermanos, por dentro, ¿cómo está el corazón? No se trata de cómo me visto, ni cómo me perfumo, ni cómo me peino. No se trata si me lavo o no las manos, hermanos. Se trata, por eso es importante entender que la palabra del Señor es primero. Es decir, lo que es tradición va a trabajar siempre de afuera, pero vamos a ver si es que llega adentro. Porque me voy a poner tan legalista, me voy a poner tan una persona con tantas reglas que finalmente las personas van a tratar de complacer lo que quiere un pastor, lo que quiere un esposo, lo que quiere un hijo, lo que quiere un padre, lo que quiere, ¿cierto?, un político, amén, pero no va a tener un cambio en su interior. ¿Cuántos podemos ver hoy día, ¿cierto?, en la política, cómo lamentablemente vemos una fachada de personas que son intachables? A muchos se les llama honorables, pero por dentro corruptos. Gente que está totalmente corrupta. Y algo que pasa no solamente en Chile, en todo el mundo funciona así la política, hermanos. Por eso, hermanos, la norma de un hijo de Dios debe ser comenzar desde adentro hacia afuera. Y usted debería ponerse un espejito bonito, amén, y decir cómo estoy de adentro y cómo voy de adentro hacia afuera, amén. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas guardadas que tenemos que guardar, guarda tu corazón. Por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él que florece sale la vida, nace la vida, amén. Que nos dice Mateo 5:10-11: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra, ¿cierto?, en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Por eso podemos entender que es importante estar por dentro más limpio, porque te puedes comer cualquier cosa, y esto era referido, ¿cierto?, a lo que se alimentaban, a lo que comían, que no podían comer cualquier cosa, ¿cierto? Y hoy día muchos dicen: no, es que eso no lo puedes comer, y tradiciones, y no se trata de eso, hermanos. Es más importante estar limpio de adentro hacia afuera, amén. Entonces la verdad de Dios provee principios, provee libertad, porque son la única forma, hermanos, de desarrollarnos espiritualmente. No tenemos otra manera. El ser humano, hermano, yo sé que tiene reglas, y yo sé que usted tiene reglas en su casa, yo sé que usted tiene reglas de conducta, amén. Tiene un molde, tiene un estándar, y quiere una copia exacta. Ojalá los que viven en su casa, ojalá nosotros también quisiéramos en la iglesia tener una copia exacta de cómo funcionamos con algunas cosas, amén, un estilo de vida. Pero la verdad de Dios produce solamente sanidad interior, y la tradición del hombre, hermanos, produce solamente piedad. Amén. No produce un cambio así mental un rato, ya pobrecito, pero no hay un cambio real en su interior, amén. Y los fariseos eran ejemplo clásico de esta piedad exterior. Se veían lindos por fuera y feos por dentro, amén. Oraban ellos en las esquinas de las calles, dice la palabra del Señor. Ahí se paraban a orar. Cuando uno lee Lucas capítulo 18, habla, ¿cierto?, que el fariseo oraba de pie, se ponía de pie y oraba de la siguiente manera. Mire, escuche esto no lo traje escrito, solamente mire cómo oraba así: oh Dios, y se paraba, decía que se paraba en las esquinas para que todos lo vieran, decían: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Así oraban. Oh Dios, te doy gracias porque no soy, esto de la Biblia Dios habla hoy, ¿eh? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son malvados, como los demás que son adúlteros,
ni como ese cobrador de impuestos, porque lo más probable es que estaban frente al que cobraba impuestos, amén. Siempre en las plazas, siempre afuera de la iglesia había alguien que cobraba los impuestos, amén, a los romanos. Entonces dice, y ni como ese cobrador de impuestos. Y después decía, yo ayuno 2 veces a la semana, como que oraba así para que todos lo escucharan, y te doy la 10ª parte de todo lo que gano, o sea, daba el diezmo, amén. Entonces, hermanos, siempre que ayunaban, ¿le gustó la oración? Comienza a hacer esa oración. Entonces, siempre que ellos ayunaban, usaban un tipo de ropa bien particular. No usaban una ropa linda. Amén. Ellos se echaban polvo de ceniza, así como que se echaban polvo de ceniza, amén, sobre la cabeza. Usaban las caras largas, andaban así. ¿Cuántos tienen hambre, hermano? ¿Cuántos han ayunado? No es fácil. Yo he logrado ayunar, hermanos, 4 días. He llegado a los 4 días, amén, de comida, y estoy seguro que ha sido de agua, amén. Dicen que uno no puede estar más de 2 días sin agua, pero ha sido así, amén. Yo he logrado eso, hermano. Pero ya después del primer día usted anda mal. El primer día es el peor. El segundo día ya es más fácil. El tercer día es más simple. El organismo empieza como a complacerse en la parte alimentaria, a regularse, amén. Entonces, hermanos, pero ellos echaban polvo sobre la cabeza, usaban la cara larga y se ponían así, amén, demacrada, como el primer día de ayuno, y así, amén, para que todos supieran de que estaban ayunando, amén. Y le decían, oye, ¿estás ayunando? Se acercaban, y él, sí, estoy ayunando. Estaban ahí con polvo de ceniza, con la cara larga, así, ay, como súper afligido. Entonces el resto le decía, oh, que eres espiritual, le decían, o estos fariseos, ustedes que son espirituales. Por eso que el Señor Jesús, hermano, los expuso. Por eso que el Señor Jesús les decía, ustedes hipócritas. Amén. Porque solo eran piadosos de apariencia. Se veían lindos, se veían piadosos, pero no eran realmente. Así que la verdad de Dios, hermanos, exalta la palabra por encima de cualquier tradición. Mientras que las tradiciones del hombre descuidan la palabra de Dios. Amén. Así que tenga mucho ojo cómo está viviendo su vida. Amén. Y la historia revela, hermanos, que los dirigentes religiosos judíos llegaron a honrar sus tradiciones muy por encima de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la idea no es criticar a los fariseos, amén. Ellos no los vamos a criticar, sino que podamos examinar nuestras vidas, hermanos. Usted puede examinar su vida en este día, esa es la idea, amén, a la luz de la palabra de Dios. Y tal vez nosotros podamos también ser culpables a veces de reemplazar la verdad de Dios con tradiciones. No sé cuántos de ustedes tienen más una tradición ante hacer cualquier cosa a Dios que obedecer más bien la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes hacen algo más importante que sea obedecer la palabra de Dios. Amén. Analícese usted. Y tal vez nosotros también seamos los culpables a veces de no tomar muy en cuenta lo que nos dice el Señor Jesús. Amén. De hecho, Marcos omite esta parte, pero Lucas, mire, aquí vamos a hacer algo. Los evangelios hablan de lo que sucede. Marcos no va a hablar de lo que voy a hablar ahora. Marcos no lo cuenta, pero lo habla Lucas. Y es importante que veamos Lucas, qué pasó después cuando Jesús le dijo esto a los fariseos. Amén. Marcos lo omite, pero Lucas lo profundiza. Y en esta discusión que el Señor tiene con ellos, les da varias advertencias. Les va a dar una advertencia aquí a los fariseos. Así que diga conmigo lo siguiente: ¡ay! Pero con fuerza, como que hubieran 1000 personas. ¡Ay! ¿Cuántos se han pegado un martillazo? Tienen que gritar ¡ay! Con el martillazo, hermano, no otra cosa. Amén. Diga conmigo ¡ay! Pero todos juntos, entonces ¡ay! Eso, amén. Mire lo que dice Lucas. Lucas 11:42 dice: ¡ay de ustedes, fariseos! No se lo dice Marcos, pero se lo dice Lucas. ¡ay de ustedes, fariseos! En el versículo 43, en Lucas, después le dice: ¡ay de ustedes, fariseos! En el versículo 44 le dice: ¡ay de ustedes, fariseos! En el versículo 46 de Lucas 11 también le dice: ¡ay de ustedes también, expertos en la ley!
Ahora, no solamente a los fariseos, sino que también a los escribas y expertos en la ley. Versículo 47 le dice, ¡ay de ustedes! Y hay un último ay en el versículo 52, le dice, ¡ay de ustedes, expertos en la ley! En el 42, en el 43, en el 44, en el 46, en el 47 y en el 52 versículos de Lucas 11 le dice, ¡ay de ustedes! Y un ay, hermanos, ¿qué significa esta frase? Que el Señor está revelando no solo a ellos, sino también a nosotros hoy día. También le digo ay, por eso diga conmigo, ay. Y la palabra ay es traducida literalmente como tengo dolor. Tengo dolor. Tengo dolor en el corazón. Amén. Y me llama la atención que cuando el Señor expone la hipocresía de estos hombres, Él no saca un látigo. El Jesús no vengo a pegarle aquí, fariseo. No. Él no va así, hermanos. Él no va así con un látigo. De hecho, en el idioma griego es una expresión fuerte, pero es de lamentación. Ese ay es de lamentarse. Es como, no un ay tan de gritos, sino un ay así como, ay. Como de angustia. ¿Cuánto ha estado angustiado alguna vez? Amén. Es como que si el Señor mirara a estos hombres y con compasión y lágrimas en sus ojos les dijera, qué triste y qué trágico que vivan sus vidas así, llena de tradiciones. Qué tristeza, qué pena. Pero revisemos, hermanos, estos hay. Fijémonos qué es lo que hay en estos hay que el Señor les dice y las prioridades que están equivocadas de estos fariseos. Lucas 11:42 le dice, ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero ¿qué cosa hacen? Pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Gloria a Dios. Hermanos, ¿sabe que los fariseos se jactaban de sus ofrendas? Se jactaban de dar el diezmo, de entregar dinero, pero con el fin de ser reconocidos, con el fin de ser vistos, hermanos, por la gente con admiración. Eso era lo que ellos querían, que los vieran, que los miraran, hermanos. No les importaba a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, cuando estábamos adorando al Señor. No se trata de cómo vienes, no se trata de cómo se te vas a ir, hermanos. No se trata de cómo viniste vestido, no se trata de qué perfume usaste, no se trata, hermanos, de la tradición. Se trata de lo que tú vienes a entregar desde tu corazón al Señor en adoración. Amén, en adoración. Pero ellos se jactaban, ellos querían ser vistos. Por eso cuando hablamos de las ofrendas aquí hablamos, hermanos, de que no importa el monto, sino que el monto importa tu corazón. Por eso la palabra del Señor dice que Dios ama al que da con alegría. No dice que lo bendice, sino que el Señor ya te ha bendecido y dice que el Señor ama al que da con alegría. Amén. Pero ellos se jactaban, querían ser vistos, querían ser mirados, querían ser observados. Amén. Recordemos la manera de hacer puro lo externo, ¿cierto? Con lo interno. Por ejemplo, y para que podamos comprender un poco, y quiero que usted lo entienda, me refiero a que la manera de limpiar nuestra boca, ¿cómo limpia su boca usted? La manera de limpiar la boca de las malas palabras. ¿Cómo usted puede limpiar la boca de las malas palabras? No es cepillándose los dientes, por hermano. Si usted por mucho que se cepille los dientes, si va a hablar malas palabras, las va a hablar igual. Amén. Aunque se lo lave todos los días, aunque se las lave con jabón, no le va a servir, hermanos, sino que debes limpiar tu corazón. De eso se trata. Y este era el drama con los fariseos. Ellos daban las ofrendas, hermanos, no solo para ser vistos, sino porque no nacía de sus corazones la gratitud y el amor al Señor. Lo hacían solamente para ser vistos. ¿Cuál? El segundo ay. Veamos el versículo 43 de Lucas 11. Aquí demuestran sus deseos que eran egoístas. Dice, ay de ustedes, fariseos, que se pelean por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Amén. Ahora esto no se refiere a que ellos se querían sentar en la primera fila. Ellos querían sentarse acá arriba. Esos eran los primeros asientos. Amén. No era, amén, el primer asiento, hermano, no era que ellos llegaran. Nosotros cuando hemos ido con mi esposa a algunos eventos,
siempre, nunca nos sentamos en la primera fila. Porque hemos tenido la experiencia y hemos visto que cuando tú te sientas en la primera fila, hemos visto en otros que los han parado. Y dicen, oh, ese asiento está reservado para otra persona. Prefiero que me siente atrás y me digan, acércate adelante, ¿cierto? Pero no llegar adelante y sentarme porque yo quiero ser visto, amén. Pero a estos fariseos les gustaba eso, les gustaba que los vieran, les gustaba, ¿cierto? Que ellos pudieran ver sus ropas, cómo se veían, querían que todos los saludaran, que dijeran, oh, miren, se sienta adelante. Pero a ellos les gustaba el puesto de acá, po. Y que en algunos lugares hay al pastor aquí arriba. Amén. Entonces, ese lugar es el que querían los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos querían ser vistos. Y Jesús eso no le gustaba, hermanos, porque ellos sabían que eran personas que estaban sucias por dentro, hermanos. Amén. Ellos querían el púlpito. Entonces cuando ellos llegaban con toda pompa, llegaban con sus lindos vestuarios, hermanos, y todas las vestiduras ordenaditos, perfumaditos, peinaditos, hermanos, la gente los miraba y decía, wow, qué espiritual. Porque a veces juzgamos a las personas por cómo se ve. Porque si entras vestido de blanco, oh, mira, debe ser, pero santa esa persona. ¿Y qué pasaba con el saludo en las plazas? Mira, esto es interesante. En las plazas no era un hola, ¿cómo estás? Sino que ellos se ponían en las plazas con sus trajes. O qué bueno de verte hoy día. No. Se refiere, hermanos, que cuando ellos eran saludados, literalmente la gente se les inclinaba. Se inclinaba ante ellos, les besaba la mano y les hacía una reverencia. Wow. Imagínense, hermanos, el Señor de hecho les está haciendo, hermanos, y les está diciendo, se están subiendo en un pedestal ustedes. Jesús les está criticando, se están subiendo en un pedestal, son orgullosos, son egoístas. Por eso entiendo que Marcos no lo quiso escribir pero Lucas se atrevió a escribirlo, amén. Lucas 11:44 le dice, ay de ustedes que son como tumbas sin lápidas sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Hay otra versión que dice sepulcros blanqueados. Es decir, se ven muy bien por fuera, cuando hoy día los cementerios han cambiado mucho. Hoy día todos queremos ser enterrados en un cementerio parque, ¿cierto? Y a todos no nos gusta ir al cementerio general o a un cementerio que es muy, que son de estos cementerios antiguos. Cuando nosotros vamos a Corcolén, ¿cierto? El cementerio de Corcolén es muy, muy de campo. Y uno sabe que está entrando a un cementerio, sabe que están las lápidas, que están las cosas, que está la gente enterrada, sabe eso. Pero cuando va uno a un cementerio parque, ¿qué pasa? Cuando va a un cementerio tradicional, uno trata de no caminar por encima de las tumbas, ¿sí o no? Dice, no, por aquí no pisa por donde está el enterrado. Pero ¿qué pasa cuando va al parque, cementerio parque? Cruza nomás, ¿cierto? Y corre para allá y los niños juegan y todo como que nada, hermanos. Mire, Jesús le está diciendo, ay de ustedes son como tumbas sin lápida. O sea que la gente no se da cuenta, hermanos, lo que hay debajo del pastito lindo, amén, sobre lo que la gente anda sin darse cuenta. Es decir, se ve muy bien por fuera, pero por dentro son huesos secos, solo muerte. Wow, qué duro. Entonces uno de los intérpretes de la ley que estaba escuchando, que estaba con Jesús, estaba ahí con los fariseos, estaba escuchando esto, respondió en el versículo 45 y le dijo, maestro, al decir esto, también nos está ofendiendo a nosotros. Se le está diciendo a los fariseos, nosotros que somos maestros en la ley, también nos está diciendo a nosotros. Y cuando Jesús llega, ¿cierto? Hay más reglas de las que la gente puede aferrarse y obedecer. Y entonces estos intérpretes de la ley que estaban ahí, que eran bastante perceptivos, dicen, oye maestro, las cosas que estás enseñando, supongo que no nos estás apuntando a nosotros con el dedo, nos estás diciendo que nosotros somos también los culpables de que la gente no te conozca. No es así, ¿cierto? Y Jesús les dice en Lucas 11:46, y dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Los metió. Dijo, ustedes también la están embarrando. Amén. Porque imponen a los hombres cargas difíciles de llevar. Pero vosotros ni siquiera tocáis esas cargas con un dedo. Amén. Es decir, ustedes le imponen a la gente tradiciones, le imponen reglas legalistas y luego se esconden. No, eso yo no lo hago. No. Hermanos, todos tienen que venir vestidos de blanco, pero yo vengo de gris.
Pero la ley, no, de blanco, yo de gris. Amén. O todos tienen que, típico, vamos a ayunar. Hermanos, todos mañana vamos a ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Amén. Todos, ¿cuántos se inscriben todos? Vamos a ayunar todos, listo. El pastor dice, vamos, y yo mañana no ayuno. Pero después yo les digo, no, si yo ayuné. Amén. Ustedes no saben si yo ayuné o no. Y yo puedo decir, y puedo venir ferviente, no, el Señor me habló mientras ayunaba. Pero no lo hice. Y ellos hacían algo parecido. Ellos ponían reglas, hermanos, que ellos no cumplían. Querían que el resto cumpliera las reglas, pero ellos no las cumplían. Ellos prohibían que se comiera cierta cosa, pero ellos se lo comían. Ellos prohibían que pudieran tocar ciertas cosas, pero ellos las tocaban. Amén. Ellos prohibían que alguien hiciera algo en el día sábado, pero ellos lo hacían. Amén. Tradiciones. Estaban imponiendo todas las leyes, sin embargo, no servían de ninguna ayuda en la vida espiritual a las personas. Las personas seguían siendo las mismas. Mire, Dios trabaja de una manera totalmente diferente, hermanos. Él trabaja distinto, Él no pone tradiciones. Él no vino a poner tradiciones, al contrario, Él vino a quitar las tradiciones. Él vino a quitar las tradiciones. Él nos da su Espíritu Santo para ayudarnos, hermanos, en nuestras emociones. Eso es lo que sentimos en nuestro interior. Porque usted no necesita, ¿cierto?, tanto consejo. Cuando uno va a la rodilla, ¿cierto?, y ora al Señor, uno puede recibir por medio del Espíritu Santo el consuelo, sanidad, tranquilidad en el corazón. Y el Espíritu Santo nos da el poder de decir no. El Espíritu Santo nos ofrece y nos fortalece, hermanos, en nuestras vidas y nos ayuda, fortalece nuestras debilidades, hermanos. Nos da la fuerza para decir no al pecado, para decir no a las tradiciones que nos van a desviar del camino del Señor. Y Él no nos deja solos, hermanos, para enfrentar los desafíos. Él no te deja solo en enfrentar la enfermedad. Él no te deja solo en enfrentar, hermanos, las dificultades que tenemos día a día. Amén. Así que Él nos ayuda y nos fortalece en todo momento. Amén. Y uno de los ejemplos clásicos de la religiosidad, hermanos, y del rigor del cumplimiento de las leyes humanas, lo vemos en Lucas 13:11. Dice, y estaba allí una mujer que por causa, esto pasa después, seguimos leyendo. Y estaba allí una mujer, mire, antes de leerlo, ¿por qué se lo voy a leer este versículo? Porque este es un ejemplo clásico de lo religioso y riguroso que eran ellos con las tradiciones. Amén. Estaba ahí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo dice que puso las manos sobre ella y al instante la mujer dice que se enderezó y empezó a ¿qué cosa? A alabar a Dios. Ahora note lo que va a suceder, hermano, a continuación. Este es un clásico. Indignado porque Jesús había sanado en día sábado, el jefe de la sinagoga intervino. Es como que el pastor intervino, amén, dirigiéndose a la gente. Y dijo, oye, hay 6 días de la semana, porque era un día de reposo, ¿cierto? Hay 6 días de la semana que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no vengan el día sábado. No vengan hoy día para ser sanados. Amén. Es decir, hay 6 días para que ustedes puedan venir y aquí los podamos sanar, ¿cierto? Orar por ustedes. Amén. Y si no puedes venir el viernes, no vengas el sábado, ven el domingo, pero no vengas el sábado. Amén. Tradición. Y creo que es absurdo, hermano. Absurdo. Había una ley, pero estás mal y puedes morir. Necesitas del Señor y resulta que es sábado. Jodiste, es sábado, amén. Duro decirlo, no te ayudaremos, ven mañana. Cerrado, no se puede. ¿Cuántos de ustedes irían a una farmacia? Está cerrada justo esa farmacia. No le sirve al otro día, le sirve ese día necesita el medicamento, amén. Jesús le respondió lo siguiente, porque escuchó lo que estaba pasando, le dijo, hipócrita. Da la palabra de nuevo, diga conmigo hipócrita. Y le dice Jesús lo siguiente, ¿no desata cada uno de vosotros en el día de reposo su buey
o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua? Ya esta hija de Abraham que Satanás tuvo atada 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo?, le dice Jesús. Jesús expuso la hipocresía. Jesús los enfrentó, ¿cierto? Los expuso para que los hombres miraran sus vidas por dentro. Esa era la idea, que ellos miraran por dentro sus vidas, hermanos. Amén, porque la vida cristiana no se basa en reglas. Tu vida cristiana no se basa en las reglas que te da un pastor. Tu vida cristiana no se basa en las reglas de tradiciones que tú traes por años. Amén. Sino que una vida consagrada al Señor. De eso se trata, de tener una vida consagrada al Señor, mirándonos en un espejo. Amén. Mirándonos en la palabra y esforzándonos para ser mejores hijos cada día. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a ver el último ay. Queda uno. ¿Le gustan los ay? Ay. Miren, sus enseñanzas crecían y carecían de discernimiento. Ellos no tenían discernimiento. Amén. Y esto es probablemente lo que era lo más trágico de todo. Ellos no entendían que estaban mal. Porque siempre hay alguien que dice, no, yo estoy bien. No estoy mal. Yo lo que creo estoy bien. Yo así me dirijo y así tiene que ser. Amén. Pero mire lo que dice Lucas 11:52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Y esta parte es increíble, hermanos. Ustedes mismos no han entrado, y a los que estaban entrando les han cerrado el paso. Gloria a Dios. En buen chileno, ellos literalmente, hermanos, estaban siendo egoístas. ¿Sabe usted lo que es la palabra chaquetero? Es una palabra que no te deja avanzar. Cuando ves que tú avanzas, empiezan todos como, por eso se llama chaquetero, porque como que te tiran la chaqueta, de ahí viene. Como que te tiran para abajo, que tú vas subiendo y los chaqueteros empiezan. De ahí viene la palabra chilena, el chaquetero. Y esto es algo parecido, hermanos, porque estos escribas, hermanos, estaban ocultando, estaban quitando las llaves de la correcta comprensión de la palabra. Ellos estaban adornando, estaban poniendo reglas, tradiciones. Amén. La interpretación de las escrituras, ellos tenían las llaves, sabían la llave de la ciencia, y se refiere al acceso a la verdad de las personas. Ellos, para que pudieran tener la verdad, ellos la estaban ocultando, la estaban adornando, la estaban arreglando. Amén. Como que las tradiciones era una comprensión espiritual que tenían que tener, y estaba totalmente equivocado. Amén. Los expertos de la ley eran expertos en la ley judía, pero habían perdido la comprensión correcta de las escrituras y estaban impidiendo que otros accedieran a la verdad. Estaban cerrándole el paso a la verdad a otras personas. Amén. Ellos ocultaban a Jesucristo en su plan del reino mesiánico como ofrenda al pueblo. Amén. Jesús en sí mismo, siendo la clave de todas las profecías, hermanos, de que Él vendría. Ellos no estaban dando estas profecías que ya sabían de Isaías, las profecías de Ezequiel, que ellos las sabían, y todo lo que venía, hermanos, ellos estaban ocultando que el Mesías sería, ¿cierto?, el Hijo de Dios que traería salvación al mundo. Amén. Ellos lo tenían oculto, no lo estaban demostrando para que todos pudieran verlo. Era la clave. Ellos tenían la verdad, porque la clave estaba ahí frente a ellos ahora. Estaba Jesús, que era el camino, que era la verdad, que era la vida, frente a ellos. Y Jesús los enfrenta y le está diciendo. Y ahora estaban ocultando esa llave a la gente para que no lo conocieran. Y todas las cosas, hermanos, que habían enseñado cegaron a la gente para de hecho, hermanos, nunca hoy día el pueblo de Israel todavía no tiene claridad de que el que había venido era el Salvador del mundo. La gente, hermanos, se regocijaba y decía Hosana, mientras más tarde crucificaba a Jesús. Lo rechazaron. Era la llave que había sido rechazada, hermanos. Ellos decían que había que matar a la mujer adúltera apedreándola. Pero Jesús decía, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús mostraba, hermanos, amor, compasión, misericordia. El Señor mostraba un reino que se contrapone a las tradiciones humanas. Un reino que se pone cuando te dicen que si tú no cumples ciertas reglas no vas a llegar al cielo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los judaizantes? ¿Se acuerda?
que ponían que si no se circuncidaban, no podían acceder también a ser un judío real. ¿Se acuerdan que podían esas tradiciones en Corintios? Lo habíamos visto. ¿Se recuerdan? Y los fariseos no podían tolerar a un Jesús que venía a cambiar sus tradiciones. Cuando alguien viene a cambiar la forma que uno tiene de costumbre, hermano, no nos gusta. Pero Jesús sanaba en el día de reposo cuando veía a un ciego o una mujer encorvada que llevaba años atados a una enfermedad. Ellos decían, vuelvo otro día, pero Jesús tenía compasión en el momento. Y Jesús daba respuestas inmediatas. Jesús daba respuesta a las necesidades inmediatas. No le importaba el día a Jesús. No le importaba la tradición a Jesús, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos decían que la mujer de flujo de sangre era indigna, que debía ser excluida. Pero Jesús decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tocándola incluso, mostrándole su favor, devolviéndole su dignidad, su identidad como hija de Dios. Amén. Y así Jesús también nos miró a nosotros. Así Jesús también miró tu vida. Así Jesús nos miró a todos, amén, con tanto amor y misericordia inmerecida. Miró nuestras calamidades, hermanos. Miró todo lo que nosotros no hemos podido cambiar. Miró nuestras tradiciones, hermanos, nuestro pecado, y así todo nos perdonó, sin importar lo malo que éramos, hermanos. Sin importar, sino que Él tuvo compasión de ti, compasión de nosotros, hermanos, y nos dio el regalo más grande de ser salvos a través de su muerte en la cruz. ¿Saben lo que necesitamos, hermanos? Y al mirar esta lista, es importante que podamos repasarla rápidamente y entender que los hipócritas, hermanos, tienen prioridades equivocadas. Los hipócritas tienen prioridades equivocadas. Los hipócritas tienen deseos egoístas. Los hipócritas pueden contaminar a otros con tradiciones. Los hipócritas, hermanos, tienen una preocupación literalmente en sus vidas que va en contra de ser limpios por dentro. Quieren mejor verse por fuera. Tienen una vida engañosa, una enseñanza engañosa que carece de verdad y discernimiento por parte del Espíritu Santo en sus vidas. Yo alguna vez de una vida me encontré así con esta lista y fui así. Y creo que muchos de nosotros algún día fuimos así como estos fariseos, y que teníamos medios legalistas y creíamos que teníamos que cumplir ciertas cosas para poder llegarnos al Señor. Y si hoy día usted se ve a sí mismo en algún lugar, quizás alguna vez interpretando el papel de un actor, con una máscara, o como un fariseo, o como un maestro de la ley, o a lo mejor la iglesia la estamos enfocando en ese sentido, o en lo que representa el ser alguien que no sigue la voluntad del Señor, o quizás en tu familia, quizás como esposa, como esposo, como hijo o hija, no sé, de alguna manera como miembro de una iglesia. Es el tiempo de comenzar a entender de que el Señor puede transformar todo el legalismo, toda la hipocresía, todo lo que nosotros creemos que nos puede llevar a la salvación, en algo que realmente puede ser un fruto en tu corazón y en tu vida, que te va a llevar a una salvación correcta. Mirando la palabra del Señor, orando y enfocándonos por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, derribando, hermano, toda muralla que te aparta del Señor, todo lo que te quita de Él. Esa es la única forma de que podemos ser sanos en nuestro interior y que de ahí fluyan ríos de agua viva. Quiero leer el último versículo antes de terminar. Primera de Pedro 2. Por lo cual, desechando toda malicia o engaño e hipocresía, que son las máscaras, y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis. ¿Para qué cosa? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Así que si has llegado a un punto en tu vida donde has visto que la mano de Dios es tan buena, ¿cuántos han visto que el Dios ha sido bueno en nosotros? ¿Has experimentado la salvación? ¿Has confiado en Él? ¿Has sentido que tus pecados, hermanos, han sido perdonados como Él ha prometido? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Y has experimentado el amor de Dios? Solamente tenemos que quedarnos con esta pregunta hoy día: ¿por qué entonces volver al mundo? ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver a las tradiciones? ¿Por qué darle la espalda al Señor? Eso nunca tiene sentido. Necesitamos volver nuestros comienzos en Dios, como cuando recién le conocimos, con esa pasión de amarle, con esa pasión de estar temprano, de querer estar ahí, de querer orar, de querer compartir con mis hermanos. Necesitamos eso. Amén. Hoy la comodidad, los afanes de esta vida, hermanos, nos han quitado lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Pero es tiempo de volverla a tomar. Es tiempo de volver a hacer de que Él fluya desde nuestro interior, y que nuestro interior muestre personas, mujeres, creyentes, hombres y mujeres, hermosos por fuera, pero porque somos hermosos por dentro. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor quite de nosotros y saque de nosotros cualquier señal y cualquier signo que puedas desviarnos de lo que es la verdad de Cristo. Señor, estamos en tu presencia y te agradecemos y te honramos y te exaltamos, Señor. Tu palabra nos habla, Señor, de que ya no podemos vivir de tradiciones, que no podemos vivir, Señor, de situaciones de lo externo. Señor, que nos habla de vivir de lo interno, de que tu Espíritu Santo mora en nosotros, de que tu fruto del Espíritu comience a ser realmente mostrado, Señor, a través de nuestra vida. Señor, perdónanos si de una u otra manera, Señor, te hemos fallado. Saca de nosotros toda raíz de amargura, raíz de hipocresía, Señor. Toda raíz, Señor, que nos aparta de ti, que hace que pongamos tradiciones, Señor, por sobre el amor que tú nos enseñas, Señor. Solo perdónanos y ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a comprender qué es lo agradable, lo verdadero y lo perfecto, Señor, para nosotros. Gracias te damos, entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por esto y creemos de que Él ha sido bueno y que en Él confiamos y que en su santidad estamos más que resguardados por medio del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor y podamos honrarlo en esta mañana? Amén.